Co obxectivo de garantir a maior seguridade fronte a COVID-19, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas puxo en marcha un novo protocolo, unhas normas de prevención dirixidas a todo o persoal implicado na presente campaña da vendima e coordinadas coa Consellería de Sanidade. Lo que se busca es minimizar el contacto, un poco regular que también vayan de la mano los protocolos que puedan tener las explotaciones y las propias empresas que también los tendrán, y que se conjuguen las dos tareas y se complementen. Y bueno, pues lo mismo que todos, ¿no? Las normas básicas de higiene, seguridad, de distancia, de seguridad, de higiene de manos, de mascarilla, que es obligatorio. Y luego pues algunas cosas más concretas o específicas de nuestras tareas que minimicen sobre todo el contacto entre las personas, las reuniones. Es un momento en que pues bodegas y viticultores tienen que estar en contacto con nuestros auditores, pues minimizar esos contactos, minimizar el compartir materiales. Esta mesma semana comezáronse a realizar os test serolóxicos a detección de anticorpos a todas as persoas involucradas na vendima. Uns test que se están a facer nos 3 hospitais da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Nosotros hemos dado cauce rápidamente a toda esta información, la hemos transmitido a todo el sector, se están haciendo las pruebas, nosotros mismos ya hemos hecho las pruebas hace un par de días. Sé que lo van a hacer con todo el personal implicado en la vendimia, yo creo que está muy bien, por lo menos nos da una cierta seguridad, aunque sea por lo menos estadística de cómo está la gente, de poder detectar ya preventivamente si existe algún caso, y es lo que hemos hecho, o sea, tratar de llevarlo al sector y que se conciencie de la importancia del mismo. Ademais destes tests, o Consello Regulador por a disposición de todo o persoal implicado na vendima diferentes materiais de protección. O obxectivo continuar coa actividade agrícola ao mesmo tempo que se garante a seguridade de todos os traballadores. Esto es una pieza más a la que no estamos habituados, ¿no? Obligará a las bodegas pues probablemente a tener más control en sus vendimias, a separar las cuadrillas de vendimia, a hacer unos protocolos en bodegas que probablemente lleven un poquito más de coste y tiempo. Pero bueno, nos tocó vivir este tiempo a todos y tendremos que tener paciencia y responsabilidad. Ademais de facilitar material de protección a todos os traballadores, o protocolo do Consello Regulador tamén establece unha serie de pautas que deberán seguir todos os auditores e adegas a nivel persoal. Además, les hemos pedido a cada uno de nuestros auditores que se haga ese checklist siempre en casa antes de cada jornada e incluso que se valore a lo largo del día y ante el mínimo indicio de un síntoma, pues que lógicamente se autoconfine, se autocontrole y trate de avisar lo antes posible. En canto ás previsións do comezo da vendima, todo parece indicar que esta campaña arrancará a vindeira semana. Estos días estamos arrancando con algunas bodegas, algunas pequeñas partidas para espumoso, algunas partidas más adelantadas. Con carácter más general, yo preveo que a partir del 1 de septiembre se irán gradualmente incorporando todas, a medida que también se nos estabilice el tiempo, que parece que la semana que viene ya tenemos mejores previsiones, y buscando el momento óptimo, que ya sí que es un momento ya puramente técnico, que no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando, sino que de lo que ya está hablando es de parámetros de calidad, sobre todo grado y acidez, las tomas de muestras de los técnicos, que dirán cuál es el momento para empezar.